Quería justificar o fundamentar el pedido de ampliación de prueba que presenté en el día de hoy. No hay nada novedoso al respecto, pero antes de entrar directamente en la cuestión, quiero hacer algunas consideraciones respecto de la presentación en altavoz que hizo el diputado López. Por lo pronto, esta comisión, ninguno de estos diputados tiene absolutamente nada que ver con la citación dispuesta por el juez Lijo respecto del contador Marchi. Absolutamente nada que ver, y de hecho, como dijo recién el diputado Moró, nos hubiese encantado tenerlo hoy, no solo para preguntar de la obra social, sino de varias cosas. Yo no lo conozco personalmente al Lijo, nunca lo vi. Creo que, estoy seguro que acá la mayoría, el 90% de los diputados que integran el bloque oficialista en la comisión, no lo conocen y nunca lo vio al Lijo. No sé de dónde saca el diputado López, que es amigo del Frente de Todos, un juez que está casado con Genoveva Ferrero, la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, puesta por Horacio Rodríguez Larreta, que además viajaba con el jefe de gobierno a Nueva York hace poco, digamos. No sé de dónde saca que es amigo del Frente de Todos, un juez que metió preso a nuestro vicepresidente, sacándolo en pantuflas y en pijamas a las 3, 4 de la mañana. Ahora, sí sé, Presidenta, que así como nosotros no conocemos al Lijo, el diputado López fue al despacho del juez Rosati a pedirle por la cabeza de Marchi, porque nos dijo el otro día el contador, efectivamente nos dijo eso. No sé a título de qué, porque el reglamento de la Corte dice que hay que pedir las audiencias, hay que pedirlas por escrito. Y si no se trata de hablar con un juez de la Corte por el que hay que pedir por escrito, se lo atiende un secretario. En este caso, al diputado López lo atendió directamente Rosati. Y fue a pedir por la cabeza de Marchi. Y yo creo que fue a pedir por otra cosa más también, ¿no? Por el famoso informe de la DA Judeco por el cual estaba pataleando la diputada mandato cumplido Elisa Carrió. Entonces, antes que nosotros expliquemos algo sobre lo que no tenemos absolutamente nada que ver, me parece que deberíamos encontrar alguna explicación. No se la estoy pidiendo ahora, no tengo ganas de que me griten, pero de por qué López se reúne clandestinamente con el presidente de la Corte. Y no solo se reúne clandestinamente con el presidente de la Corte, sino se reúne en momentos en que se tiene que resolver el caso Marchi contra Carrió, del cual el visitante del doctor Rosati es el presidente del bloque. El espionaje al que hace alusión el diputado López respecto de los jueces, hasta ahora lo que sabemos es que le sacaron líneas a nombre de los jueces. Hasta ahora no conozco ningún episodio de espionaje ilegal respecto de esos 8 magistrados. Solamente le sacaron líneas telefónicas. Y está en plena investigación, por supuesto. La Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia está a disposición de los 8 magistrados si quieren que le demos una mano en eso. En principio me parece que no se trata de un espionaje ilegal, porque hasta ahora ni hay episodios de espionaje ni está el Estado comprometido con esto. Pero por supuesto que la comisión puede intervenir, y de hecho hay verosimilitud en algunas digamos, en algunos episodios, como por ejemplo los chats de D'Alessandro, que resulta que eran todos falsos, adulterados, y lo echaron a D'Alessandro. ¿Cómo lo echaron por chats falsos y adulterados al señor D'Alessandro? Y quiero decir con respecto a los 8 jueces, que no sé si son 8, pero bueno, le creo al diputado López, que de los 8, creo que 6 hicieron la denuncia varios meses después de que ocurrió el hecho. Cuando los diarios empezaban a hablar de que había otros jueces que estaban siendo supuestamente objeto de estos
ataques ilícitos, ahí empezó a generarse las denuncias masivas de los magistrados. Es decir, que incumplieron con su obligación de hacer una denuncia inmediata cuando tuvieron conocimiento de eso. No sé con qué habrán especulado. Y por último, Presidenta, para terminar con las aclaraciones, efectivamente hoy, que no tiene nada que ver con el juicio político, pero por supuesto que no hay absolutamente nada que esconder, efectivamente hoy se llevó adelante una reunión de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Efectivamente estaba en consideración un dictamen del ex consejero Tonelli, que ya no es más consejero, un dictamen acusatorio contra el juez Bento de Mendoza para que las actuaciones pasen al plenario del Consejo de la Magistratura y eventualmente se decida su suspensión para el juicio. Lo que quiero decirle al diputado López es que yo pedí efectivamente la postergación del tratamiento para el día de hoy, porque no hice tiempo a leer 18 cuerpos de la causa penal, otro tanto de la causa en el Consejo de la Magistratura y mucho menos la documentación adjunta. Estamos hablando de un caso, como dije hoy en el Consejo, emblemático. Calculo que debe ser el caso más importante desde Freiler para acá, en el Consejo de la Magistratura, y por eso me parecía un poco apresurado votar sin haber leído absolutamente nada. Pero el problema es que López se ve que apagó el YouTube después de que hablé yo, porque yo terminé de hablar, pidió la palabra el senador Vichy de Corrientes, de Juntos por el Cambio, y efectivamente también pidió la postergación del tratamiento del dictamen. Y luego el diputado Álvaro González también dijo que no había tenido ninguna posibilidad de leer los 18 cuerpos de la causa penal. De manera, Presidenta, que no sé si fue una acusación o qué del señor López, pero lo cierto es que esto es lo que pasó en el Consejo de la Magistratura. Entonces, Presidenta, pasando a lo que realmente importa, este es otro proyectil que va a entrar, Este es otro proyectil que va a entrar como Marchi. Pues el diputado Moró fue bastante elegante, pero digamos que en el barrio le diríamos cómo entró esa bala, ¿Cómo entró esa bala? Por favor. A tal punto que vino todo alterado el jefe de bloque, digamos, acá a los gritos. Bueno, entonces le voy a pedir, Presidenta, que recordemos lo que se votó, cuando planteé que había que conseguir la información que obra en la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de Moró Media. Yo planteé, por un lado, que había que conseguir toda la información, sobre todo la facturación de la sociedad, y yo entiendo que eso está aprobado en la comisión, en la reunión en donde hicimos el primer planteo, pero como el hecho, o mejor dicho, lo que vamos a informar, lo que vamos a pedir que nos informe la AFIP es más de lo que había planteado, que era solamente la facturación. Entonces, por eso me parece pertinente que se ponga en consideración este pedido de ampliación, Presidenta. Entonces, yo lo que pedí en el escrito, y lo reitero aquí, es que la prueba informativa respecto de Moró Media, que fue votada en su momento, volvamos a votar. Perdón, diputado, una interrupción de un segundo. Sí, le concede la interrupción, sí. Diputado Tagliade. No, sí, diputado Moró. No, porque veía que algunos diputados preguntaban, no de mi bloque, ¿qué es Moró Media? No es nada referido a mi apellido, es Monayer Robles. Sí, efectivamente. Monayer Robles, efectivamente. Entonces, Presidenta, lo que voy a pedir es la ampliación de la prueba informativa y que se libre oficio a la AFIP a fin de que se informe sobre la sociedad Moró Media SRL la siguiente información: declaraciones juradas correspondientes a los impuestos a las ganancias, bienes personales, ganancia mínima presunta, IVA presentadas, que incluyan la totalidad de los formularios y papeles de trabajo que la componen,
con el desagregado de cada ítem, concepto, rubro e importe declarado. Que se informen todos los pagos realizados a la AFIP por cualquier concepto, especificando en cada fecha, es decir, cualquier concepto de los que me acabo de referir, impuestos, ¿no? Cargas sociales, ganancia mínima, etcétera, especificando en cada caso fecha de pago, importe y impuesto cancelado. Además, todo tipo de información obrante en las bases de datos del organismo referido a los datos de padrón, base informática, retenciones sufridas, Citicompras, Citiventas, operaciones de cambio informadas por el Banco Central, plazos fijos, participaciones societarias en órganos de dirección o en otras sociedades, cuentas bancarias, depósitos, embarcaciones, inmuebles, automotores, cuentas bancarias. Me faltó departamento en Miami, pero bueno, no lo agrego después en todo caso. CITER, consumo relevante, compra-venta de inmuebles, automotores en el mismo edificio donde vive la pareja de un periodista reconocido. Consumos relevantes, información en la base de relaciones. La totalidad de los antecedentes sobrantes en expedientes de inspecciones que se hayan llevado adelante sobre esa sociedad, fiscalizaciones o cualquier otro tipo de actuación llevada a cabo por el organismo con relación a la nombrada sociedad. Por cada uno de los por la sociedad que se informe si se registraron trabajadores en relación de dependencia, especificando mes, quit de los empleados y las remuneraciones netas percibidas. Por cada uno de los que se informe si se registraron respecto de la sociedad, si fue informada como titular de participaciones sociales o accionarias o directivas en otras sociedades. En qué fecha se inscribió dicha sociedad, todos los datos al respecto. Además, deberá informar la AFIP si alguno de los contribuyentes ha presentado presentaciones en el marco del blanqueo, del régimen de regularización impositiva, dispuesto por la 26476, por la 26860, el sinceramiento fiscal de la 27260 y en su caso que se aporten copias de tales presentaciones y además se informe en el caso de que se haya verificado la caída de alguno de esos beneficios, informar al respecto. Y por último, se requiere remitir la totalidad de las facturas emitidas por el contribuyente Moromedia para el periodo en que se trata. ¿Por qué estamos pidiendo, Presidenta, la información que obra en la Administración Federal de Ingresos Brutos respecto de esta sociedad? Porque una de las hipótesis de investigación que llevamos adelante es el tráfico de las sentencias de la Corte. El tráfico del 2x1, el tráfico de el fallo de la mal llamada coparticipación y el fallo del Consejo de la Magistratura. En todos los casos aparece el señor Silvio Federico Robles, socio, creador de esta sociedad, que después se apartó para poner a su hermano. En todas estas operaciones de tráfico de sentencias aparece Silvio Federico Robles. Y necesitamos saber, Presidenta, si en esa sociedad, si a través de esa sociedad se han canalizado movimientos de dinero que tengan que ver con este tráfico. No solo una sociedad que pueda haber recibido, sino también entregado dinero a distintas personas que resultaban importantes para para el objetivo final que perseguían los fallos. La prueba documental que estoy pidiendo también son todas resoluciones 21 por 3, 63 resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, todas, absolutamente todas, referidas a la obra social, que me parece que van a dar cuenta, entre otras cosas, de la participación del doctor Maqueda, porque el otro día lo dije, la Corte nos mintió cuando mandó documentación diciendo que el doctor Lorenzetti había tomado resoluciones unilaterales respecto de la obra social. Bueno, acá hay 60 resoluciones en donde no firma solamente Lorenzetti la cuestión de la obra social, por eso hay que pedirla. Y finalmente pido la prueba testimonial, señora Presidenta, de María José Castillo, que es abogada de la agrupación Hijos de la provincia de Jujuy, para que declare
respecto de la comisión Interpoderes y por el caso Blaquier. Y también, Presidenta, le pido la declaración testimonial que sea convocada la doctora Martina Isabel Forns, jueza federal en lo civil, comercial y contencioso administrativo número 2 de San Martín, en función de dos de las hipótesis que estamos investigando, de los casos que estamos bajo investigación. El primero, la obra social. Ayer todos fuimos, por lo menos muchos de los que estamos acá, escuchamos conmovidos el relato de la jueza respecto del fallecimiento de su marido en plena pandemia, abandonada y abandonado por la obra social. Jueza, una jueza federal. Y en segundo lugar, porque ella también forma parte de la denuncia que hizo la Asociación Americana de Juristas contra los miembros de la Corte por un evidente caso, o por lo menos consideraron así, evidente caso de misoginia, destrato contra la jueza Forns, en el marco de actuaciones vinculadas al tarifazo, que me parece fundamental que la tengamos a la jueza para esas dos cuestiones. Así que dejo planteada las medidas de prueba, Presidenta, y solicito que se vote.